¿Se han preguntado por qué lo que aparece dentro de estos globos está pegado? ¿O por qué se nos ha dicho que al frotar un globo con una tela y acercar partículas pequeñas como las de papel, estas se quedan adheridas? Bueno, esto se debe a un fenómeno interesante de la física que veremos a lo largo de esta exposición, como lo es la electrostática. Pero, ¿qué es exactamente esto? Bueno, la electrostática es una rama de la física o una parte de la física que explica cómo interaccionan las cargas eléctricas en reposo. De esta manera, ocurriendo fenómenos intrigantes como lo que mencioné y abriendo un campo en varias aplicaciones. En nuestro caso, con nuestra maqueta, con los polos positivos y negativos, hemos querido representar cómo cargas opuestas se atraen, mientras que cargas similares se repelan. Esto ocurre gracias a esto que está explicado mediante la ley de Coulomb, que explica que matemáticamente está expresada por F es igual a kappa por Q1 por Q2 entre R2, donde F es la fuerza eléctrica, kappa es igual a la constante de Coulomb, R1 y R2 representan las cargas de estas magnitudes, y R al cuadrado, o en el caso R, va a representar la distancia que la separa. Este modelo visual nos permite comprender la diferencia que genera un campo eléctrico. No solo que los polos opuestos atraen, sino que también influencian su entorno, creando un campo eléctrico, que en este caso está representado por líneas de campo que interactúan con otras cargas y objetos en su entorno, creando fuerzas eléctricas que moldean nuestro mundo, desde fuerzas de atracción y de repulsión. Ahora hablemos de campos. ¿Qué es un campo? En física, un campo representa la distribución espacio-vectorial de una magnitud física, es decir, una propiedad que mide cada una de sus magnitudes en diferentes puntos del espacio. Por ejemplo, si medimos la temperatura del punto de acá al punto de acá, son diferentes. A pesar de tener una diferencia mínima, sigue habiendo esa pequeña diferenciación. Por ejemplo, si es que calculamos los puntos de presión en el seno de una curva, en el punto de acá y el punto de acá van a tener presiones diferentes. A esto se le llama los campos estáticos, ya que estamos tomando en el supuesto caso en el que, por ejemplo, en lo que les he explicado de que se mide la temperatura del punto A al punto B en diferentes días, van a tener exactamente las mismas medidas. Como existen campos estáticos, también existen campos variables en el tiempo, en donde, por ejemplo, ya no estamos en el caso en donde la temperatura no varía, sino que si es que medimos estos puntos a lo largo de los días, van a ser medidas diferentes. Como estamos hablando de cantidades escalares, vamos a dividir estos entre campos escalares, que estarían incluidos, por ejemplo, lo que hemos hablado, desde sus campos de temperatura y nuestros campos de presión. También vamos a dividirlo con campos vectoriales, en donde, por ejemplo, podemos hablar de la fuerza gravitatoria. Pero, ¿por qué son importantes los campos? Bueno, en física antes se creía que la relación entre las masas era masa que directamente se relacionaba con la masa, cuando en realidad no es así. Gracias a la teoría de la relatividad de Einstein se demostró que los campos sirven exactamente para eso. La masa se relaciona con el campo y el campo se relaciona mutuamente con la masa. Y ahora pasemos a para qué sirven ese tipo de campos y lo que son los campos eléctricos. La importancia de los campos radica o se ve relacionada con la teoría de la relatividad especial de Einstein. ¿Por qué? Porque hasta antes se creía que la masa interactuaba directamente con la masa, directa e instantáneamente. Sin embargo, eso es una violación a la teoría de la relatividad de Einstein, porque sabemos que la información a lo mucho se puede transmitir a la velocidad de la luz. Entonces, no es hasta la llegada de campos que ya se definió que la masa interactúa primero con el campo y luego con la masa. Por representación, es también que la conduce la materia, el con el campo, y para posteriormente el campo se transmite esta información a la materia. Eso es como interactúa de esa forma. Ahora, el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que ejerce una carga sobre un punto. Sin embargo, cuando transpolamos este concepto de campos a campos eléctricos, surgen dos problemas. El primero, determinar el campo eléctrico establecido por la primera carga, que en este caso es la esfera roja,
ello hacemos uso de las líneas de fuerza. Y la segunda problemática que surge es calcular la fuerza que ejerce el campo sobre la carga, en este caso es una carga prueba. Como son cargas de ciclo opuesto, se ve atraídas, las líneas de fuerza se ven atraídas, no se repelen. Por eso se presenta esta dirección. Ahora, tanto campo eléctrico como fuerza eléctrica presentan la misma dirección. Y esto es algo que se verá más adelante, cuando tenemos en líneas de fuerza. Ahora, hay algo importante aquí a recalcar, y es que la carga a prueba debe ser una carga pequeña, muy pequeña, lo suficientemente pequeña como para no alterar la distribución electrónica de la carga a la cual se quiere medir el campo eléctrico. Esto matemáticamente se representa de esta forma. Es decir, la carga debe tener una tendencia a ser muy pequeña, ínfima, para no perturbar justamente esta distribución. Supongamos que la distribución de cargas de nuestra carga positiva es esta, y nuestra carga de prueba. Si de pronto tenemos una carga de prueba mayor, la distribución realmente se vería afectada. Y por tanto, el campo que veamos aquí no será el mismo que el que veamos acá. Ahora sí entremos en el concepto ya de líneas de fuerza. Continuando con la idea del ingeniero, hablamos sobre las líneas de fuerza. Estas fueron formalizadas por Faraday y nos habla de que son herramientas imaginarias que grafican la trayectoria que tienen nuestras cargas. Es decir, estas siempre van a tener un origen y un destino. En este caso, desde las cargas positivas hacia las cargas negativas, que es la dirección que representa. Al hablar sobre el origen de las líneas de fuerza,
el plano, este es por el plano cuando tengo más perpendicular, pero cuando el plano está inclinado es igual a pi, que es igual a I por el coseno del ángulo puede ser un ángulo alfa por este. Este ángulo alfa es dado por la perpendicular que forma las cargas con la normal al plano de la superficie, que es el alfa. Y bueno, es importante conocer esto porque podemos saber cómo se comportan todas las fuerzas que intervienen en determinada superficie para conocerlo y cómo se varían de acuerdo a los materiales y de acuerdo a la posición. Bueno, para concluir el tema, vamos a dar las conclusiones. Primero habíamos hablado sobre el campo eléctrico, después sobre el flujo eléctrico y las líneas de fuerza. Bueno, empezando con el campo eléctrico, tenemos que el campo eléctrico es una región del espacio donde se tiene una carga eléctrica y que experimenta una fuerza eléctrica en sí. Tenemos posteriormente el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la cantidad total de líneas del campo eléctrico que pasan por una determinada zona o área. Después tenemos las líneas de fuerza, que las líneas de fuerza en sí, como explicó mi compañera, las líneas de fuerza son líneas imaginarias que sirven para determinar la dirección y el sentido de una fuerza eléctrica que tiene una carga, del cual lo descubrió Faraday y sirve como una herramienta para determinar estas cargas, la fuerza y la dirección de estas cargas. Gracias.